Las mujeres dentro del proceso de la Revolución Cubana siempre han tenido un rol protagónico. Sin embargo, aún quedan rastros de discriminación y violencia simbólica contra las mujeres. Por tal razón, el 8 de marzo de 2021 surgió el decreto presidencial número 198 del Programa Nacional de Adelanto para las Mujeres, que es la piedra angular para crear políticas públicas en favor de la igualdad de género. De este tema estaremos hablando en Buen Cubano en el día de hoy. Usted quédese con nosotros en el programa. Esta cubana, residente en el municipio habanero de Marianao, es una de las 62 mujeres que en Cuba han recibido una oportunidad de empleo gracias al proyecto Espumaz, auspiciado por la Federación de Mujeres Cubanas, el Ministerio de Comercio Interior y la Empresa Industrial de Servicios Asociados. Su negocio de lavado de ropas, inscrito dentro de la modalidad de trabajo por cuenta propia, ya genera empleo para otros miembros de su familia. Y comenzamos en Buen Cubano para hablar del Programa Nacional de Adelanto para las Mujeres. En esta ocasión tenemos en el estudio a Nierka Fernández del Monte, miembro del Secretariado Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas, y a Yamila González Ferrer, vicepresidenta de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y Familia de la Unión Nacional de Juristas de Cuba. Y es necesario comenzar el debate con el nombre del programa, porque al publicarse el decreto surgieron algunas interrogantes en las redes sociales y en otros espacios sobre la palabra adelanto. ¿Por qué ese nombre? ¿Cuál es su significado? Y ¿por qué no elegir otro vocablo? Bien, bueno, muchísimas gracias por la invitación y la posibilidad de hablar de nuestro Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, que es tan importante para el desarrollo de nuestro país desde el punto de vista integral y de las mujeres y todo su potencial en particular. Efectivamente, en el momento en que se da a conocer el decreto presidencial 198 del 8 de marzo de 2021, una de las cuestiones que salió a relucir fue ¿por qué adelanto? ¿Adelantar qué? Y bueno, yo creo que no tenemos que tener, reparos al utilizarlo, porque más allá de que es un problema de gusto, ¿no?, de que a unos le parezca mejor que a otros, pero este es un término que está asentado desde la década de la mujer, que fue en esa década que se llamó así, década de la mujer, del año 1975 al 85, a partir de la primera conferencia internacional de mujeres que se realizó en la Ciudad de México en ese año 75. Y después en todos los documentos, en todos los programas que resultaron de las diferentes conferencias internacionales de las mujeres, pues este fue un término que se utilizó. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Bueno, al necesario impulso, al avance que necesitamos dar para que las mujeres puedan ubicarse socialmente, pero en todas las esferas de la vida, en un lugar cimero. ¿Qué quiero decir con esto? Las mujeres históricamente han sido víctimas de discriminación a partir de toda una cultura patriarcal asentada y que se expresa en los diferentes ámbitos de la sociedad. Por lo tanto, es avanzar con respecto a qué? Bueno, con respecto a esa cultura patriarcal, es decir, a la igualdad que necesariamente debe existir entre mujeres y hombres para todo el desarrollo, pero también con respecto a las propias mujeres. ¿Y por qué digo con respecto a las propias mujeres? Porque no todas las mujeres estamos ubicadas en la misma posición. No es lo mismo ser una mujer blanca, heterosexual, citadina, con determinada posición económica, que ser una mujer negra, una mujer con discapacidad, una mujer lesbiana. Por lo tanto, también en esos aspectos es necesario pues avanzar, y todas esas cuestiones vinculadas a la interseccionalidad, pues limarla. Y hacia esas cuestiones en sentido general va nuestro programa nacional, que además es el programa que sustituye al Plan Nacional de Seguimiento a la Conferencia de Beijing del año 1997 y que también tuvo un impacto importantísimo en el desarrollo integral. Usted decía algo muy importante y englobaba a diversas categorías de mujeres. Entonces, mi pregunta va para usted ahora.
hablando desde lo que decía la profesora. La categoría mujeres, como ella bien decía, engloba distintas personas de diferentes territorios, razas, preferencias sexuales, etc. A partir de ahí, cómo el PAN plantea en tareas concretas tratar de eliminar o al menos disminuir esas desigualdades de bases de la mujer. Bueno, muchas gracias también por estar en este programa. Yo me quiero referir a lo que decía Yamila, pero sobre todo hablar un poquito de la historia. Nosotros tenemos que, primeramente las cubanas, tenemos que pensar que el primer programa de igualdad fue el triunfo de la revolución. Eso es algo que tenemos, porque bueno, nos significó, nos hizo mujeres plenas, y tenemos que también, muy vinculado al programa de igualdad, las tesis y resoluciones en el primer congreso del partido sobre el tema de igualdad, y como explicaba Yamila, el programa nacional de seguimiento a la cuarta conferencia de la ONU sobre la mujer, que ella decía, bueno, fue en Beijing, pero fíjate hasta dónde desde ahí la posición de adelanto para las cubanas, que ahí se aprobó la declaración en la plataforma de Plan de Acción de Beijing, y esa plataforma con 12 áreas críticas, y ya las cubanas que participamos en esa comisión, en esa conferencia, Cuba estuvo presente, empezamos a evaluar cuánto había avanzado ya en el año 95 la mujer cubana, y había mucho avance que realmente, situaciones puntuales que ya nosotros habíamos logrado, producto a nuestra revolución. Y en el año 96, realmente con esa práctica de observancia sobre los compromisos internacionales que tiene nuestro país, hicimos la primera evaluación del programa en Cuba. En el año 96 estamos hablando que le denominamos las cubanas de Beijing al 2000. Y evaluamos realmente, nosotros nos dimos cuenta del contexto actual de Cuba, que no eran 12 áreas, que eran 7 áreas críticas de especial atención con 90 medidas. Y fue aprobado entonces por el Consejo de Estado. Para nosotros es un orgullo, el 7 de abril de 1997, firmado por nuestro invicto comandante en jefe, el Plan de Acción Nacional a la cuarta conferencia sobre la mujer. Seguimos trabajando 23 años con este plan, con 2 evaluaciones nacionales. Estamos hablando que en el 2003 y en el 2013 tuvimos 2 seminarios también para ir evaluando por dónde andaba el avance, qué nos faltaba, sobre todo buscando el tema de igualdad, de derecho a oportunidad de las mujeres. Y nos dimos cuenta que realmente la sociedad había cambiado, los intereses de las mujeres habían cambiado. Este plan de acción no era tan inclusivo como el que nos estábamos proponiendo como programa para adelanto. Tenían una nueva constitución de la República de Cuba, estaban hablando de la conceptualización del modelo económico y social de desarrollo y también del plan base para el modelo económico y social en salud hacia el 2030. Entonces teníamos también otros instrumentos internacionales que eran de interés para poder evaluar. Hacemos una pausa y enseguida volvemos en Buen Cubano porque ya vemos cómo es la necesidad de seguir hablando del Programa Nacional de Adelantos para las Mujeres. Enseguida volvemos. El tabaco cubano es único en el mundo porque es el resultado de la mezcla del clima, del suelo que existe en las tierras de Pinar del Río, unido a las expertas manos de los torcedores, ya que es un producto hecho totalmente a mano. El tabaco cubano es preferido en el mundo por su perfecta combustión, por su calidad, por su olor y por su aroma. El bloqueo económico afecta a nuestro sector porque dificulta la entrada a través de la importación de los principales insumos que se utilizan en la producción del tabaco terminado. En una Cuba sin bloqueo, los niveles de producción se elevarían significativamente y pudiera llegar un puro habano cubano a todas partes del mundo. Continuamos en Buen Cubano hablando del Programa Nacional de Adelanto para las Mujeres y dejamos una pregunta sobre la mesa. ¿Qué se propone el PAN para disminuir o eliminar las desigualdades de base en las diferentes categorías de mujeres? Y usted me estaba haciendo el recuento. Bueno, ya entramos ya al contenido del programa y tenemos que hablar que, bueno, lo primero es que es un programa de gobierno.
ratifica la Federación de Mujeres Cubanas como el mecanismo nacional para adelanto de las mujeres en Cuba, y como un programa de gobierno tiene un aseguramiento a ese alto nivel. Estamos hablando que hay un grupo nacional presidido por nuestra primera ministra Inés María Chasman. Ese grupo nacional lo integran las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de la Administración Central del Estado, instituciones, y tenemos la responsabilidad, ese grupo nacional, de trabajar con el contenido del programa, que estamos hablando que son 46 medidas, y estamos hablando de 7 áreas de especial atención. Estamos hablando de las áreas, te las voy a enunciar rapidito: empoderamiento económico de la mujer. Tenemos también el área de las comunicaciones, porque también tenemos que lograr una estrategia de comunicación para que todo el mundo conozca la esencia del programa para adelanto, la labor educativa en trabajo social y preventivo, el tema, todo lo que tiene que ver con el empoderamiento, sobre todo las tomas de decisiones, la legislación y derecho, porque queremos transversalizar el enfoque de género en todas las leyes, en todas las políticas, y lo tenemos que ver desde el programa. Tenemos que ver todo lo relacionado con la salud sexual y reproductiva, por el peso que le corresponde a la mujer y a la familia. Estos temas, las estadísticas, las investigaciones, son temas de las áreas que tenemos nosotros dentro del programa, que cada área responde a las medidas. La función fundamental desde esta comisión es la capacitación. Tenemos que lograr que no solamente el Grupo Nacional, Provincial y Municipal sea los que piensen que se representan en el programa por tanto de las mujeres. La palabra lo dice, son todas las mujeres cubanas las que se sienten identificadas, y en algún intercambio que vamos a tener te vamos a ir explicando también, porque tenemos que ganar en conocimiento qué área responde, a qué medidas se está trabajando, porque eso es lo que nos va a permitir seguir divulgando el quehacer. Pero bueno, por ahí andamos, y es la función, las metas que tenemos de alcanzar con el programa para adelanto de las mujeres. Bueno, y uno de los debates que más se ha dado en los últimos tiempos dentro de diferentes comunidades en Cuba ha sido la necesidad de un marco regulatorio contra la violencia de género. ¿Cuáles podrían ser las fortalezas del PAN en este sentido? Bueno, pues las fortalezas son muchas y parten, por supuesto, del marco constitucional que tenemos, donde ya se refieren en 4 artículos de nuestra Constitución a cuestiones vinculadas a la violencia: el artículo 43 a la violencia de género, el artículo 85 a la violencia familiar, y los artículos 84 y 86 vinculados con la responsabilidad materna y paterna y los derechos de niñas, niños y adolescentes a vivir en ambientes libres de violencia. Entonces, con ese marco constitucional fuerte, el Programa Nacional incorpora y transversaliza el tema de la prevención y atención a la violencia. Incluso el área 5, que es legislación y derecho, y los sistemas de protección, precisamente son sistemas de protección frente a todas es decir, las expresiones de discriminación y violencia. Y hay uno de los elementos muy importantes que aprecio y que tiene relación con lo que preguntabas antes, Anielka, que es esa transversalización desde lo interseccional, de cómo las diferentes mujeres viven los procesos, son atendidas, pueden superar las dificultades. Bueno, pues está el establecimiento de estrategias de género en todas las instituciones a partir de sus particularidades, y en cada área cómo esto se enfoca, porque no es lo mismo el empoderamiento de una mujer o la manera en que una mujer vive la violencia cuando es en un área rural, o cuando es en un área, o cuando es una mujer que, por ejemplo, está en un ámbito de las MIPYMES, por ejemplo, de trabajo por cuenta propia, sino, es decir, se ve de manera diferente y hay que atenderlo de manera diferente. Por lo tanto, estas estrategias de género van a ayudar a visibilizarlo. Y otro elemento vinculado a la violencia que me preguntaba, bueno, primero que el programa en esta área 5 establece la manera en que deben promoverse, potenciarse todos los mecanismos procesales, sustantivos para la prevención. Y ahí ya tenemos muestras importantes. Por ejemplo, próximamente se va a discutir el Código de Procesos y la Ley de Procedimiento Penal, y ya tienen incorporadas cuestiones de protección a las personas que pueden ser víctimas de violencia. Acabamos de publicar el anteproyecto de Código de las Familias, y cuando uno lo lee no solo es que tiene un título para el tema de la violencia en el ámbito familiar, sino que también se transversaliza. Es que hay un elemento importante, es esta estrategia que recientemente recientemente aprobó
el Consejo de Ministros, que es la estrategia integral para la prevención y atención de la violencia de género, la que ocurre en el escenario familiar. Y va por áreas, en cada ámbito que puede verse esta violencia, mirándolo también desde esa mirada interseccional y de derechos humanos. Es decir, que yo creo, para ya terminar, que esta visión constitucional del programa nacional, de la estrategia, de las modificaciones a las legislaciones, del establecimiento de protocolos de actuación, que es algo que queda muy claro en la estrategia, y por supuesto la sensibilización y capacitación van a propiciar que el tratamiento integral sea mucho más efectivo. Bueno, como usted mismo había dicho, esto no es nuevo, sino que es una actualización de todo lo que ha hecho la Revolución Cubana desde su triunfo de la Revolución. ¿Cuál sería el alcance potencial del PAN en tareas concretas a corto, mediano y largo plazos? Muy interesante la pregunta. Realmente nosotras ya estamos disfrutando, como bien explicaba, a corto plazo, qué está sucediendo con el programa. Bueno, tenemos que, dentro del programa, una de las tareas muy concreta es la atención a la mujer trabajadora del sector estatal y no estatal. Pero estamos hablando de la mujer que no se encuentra laborando en estos momentos, a las campesinas, pero también a las jóvenes como una prioridad, escuchando sus opiniones e inquietudes sobre la base de lo que siente para poder nosotros también atender. Tenemos que ver también cómo el programa ha logrado, todavía es incipiente, pero estamos trabajando en función de pequeños alivios, sobre todo la carga doméstica que tenemos las mujeres y también trabajando el tema del cuidado a niñas y a niños. Yo le propongo hacer una pausa, de seguida volvemos. Usted recuerde que si quiere debatir en Buen Cubano puede hacerlo a través de nuestro correo electrónico en buencubano@icrt.cu. Enseguida volvemos. Griselda es una mujer de pocas palabras, pero habla con experticia cuando se refiere al oficio de lavandera, que hace mucho dejó de ver como una actividad doméstica común para asumirla como su forma de sustento económico. Cuando me traen la ropa para acá, es revisarle los bolsillos, la ropa blanca se lava aparte, la de color en otra parte, en otra lavadora, ¿ve? Porque lo blanco no se puede mezclar con lo de color, para que la ropa quede limpia. Esta cubana, residente en el municipio habanero de Marianao, es una de las 62 mujeres que en Cuba han recibido una oportunidad de empleo gracias al proyecto Espumás, auspiciado por la Federación de Mujeres Cubanas, el Ministerio de Comercio Interior y la Empresa Industrial de Servicios Asociados. Su negocio de lavado de ropas, inscrito dentro de la modalidad de trabajo por cuenta propia, ya genera empleo para otros miembros de su familia. Y esta fue la posibilidad que elegimos tener, que elegimos como familia, de montar este negocio de una lavandería, muy necesaria para la comunidad, ya que es un servicio escaso en todo el país, así lo creemos, más en la capital. Y entonces, realmente fue muy factible al inicio, y de hecho es factible ahora, en la actualidad. Y ha sido bueno porque es lo que nos ha dado sustento y gracias a eso vivimos. Porque le sirve a las mujeres para el empoderamiento, para que se sientan empoderadas de hacer sus propios negocios y que, igual, reitero, que no dependan de nadie. Aunque muchos pudieran pensar que trabajos como este solo contribuyen a perpetuar estereotipos, para varias familias como la de Griselda representan una oportunidad de emprendimiento con repercusiones positivas en la sociedad. Como trabajamos de lunes a viernes, hay sábado que trabajamos también, tenemos el beneficio de venir día entre semana y aquí nos ofrecen un servicio y antes del fin de semana ya tenemos toda la ropa lavada. Es muy bueno tener un servicio de lavandería aquí en el barrio porque a veces uno no cuenta con el agua y la lavadora se te rompió y ahí mismo nosotros resolvemos el problema. Contento de prestarle servicio a la población y en tiempo de pandemia no hemos dejado de trabajar porque usamos todos los requisitos para no enfermarnos y ayudar a las personas vulnerables, como la gente de la CLIFI, los viejitos que están solos, le lavamos 2 veces o 3 al mes. Ángel Giral Torres para En Buen Cubano.
Seguimos conversando en Buen Cubano del Programa Nacional de Adelanto para las Mujeres, porque si bien es verdad que la Revolución Cubana ha ayudado a la igualdad de todas las mujeres cubanas, quedan rastros de violencia simbólica y desigualdades. Para eso estamos con nuestras dos invitadas y nos quedamos con una pregunta sobre la mesa nuevamente. ¿Cuáles son las potencialidades en el corto, mediano y largos plazos del PAN? Bueno, estábamos intercambiando en el corto plazo. Y estábamos hablando también del alivio, sobre todo lo que tiene que ver con las cuestiones de la responsabilidad doméstica de la familia, porque no podemos pensar que es solamente de la mujer. Y entonces no tuvimos la posibilidad de participar desde sus inicios de un proyecto Espumá, con el Ministerio de Comercio Interior, que ha permitido incorporar a mujeres al empleo, lograr ese empoderamiento económico de esa mujer que era ama de casa, que era jubilada o que era desvinculada, o que tenía un familiar asociado sobre su cuidado, discapacitado, que no podía trabajar, y se incorpora el proyecto, que ya estamos hablando del proyecto Espumá, lo tenemos en las 15 provincias en el país, y tenemos 93 compañeras que realmente han visto el beneficio que ha tenido para su familia, pero también la prestación de servicios para la comunidad y para la mujer trabajadora. Seguimos trabajando en todo lo que tiene que ver relacionado con el cuidado de los niños y niñas, y ya se aprobó la resolución 58 del 2021, la creación de casitas infantiles, que esto nos va a aliviar también todo el tema relacionado con los círculos infantiles, y estamos en la preparación, en la capacitación de estas direcciones de empresas para que conozcan la resolución y cuánto les puede ayudar las casitas infantiles en sus mismas instituciones. Seguimos trabajando en esta parte, en la capacitación, sobre todo a servidores públicos, a funcionarios, sobre el programa, una fortaleza que tenemos que lograr, que todos los integrantes del grupo, a cualquier instancia, tengan dominio de cómo crear sus comités de género para poder tener una correcta estrategia de género, que es la que nos va a decir por dónde andamos, qué estamos logrando, seguir trabajando en las acciones comunitarias, definir los indicadores del programa, definir los indicadores que tengan ya el peso para la evaluación del programa, y a largo, a mediano plazo, estas mismas, y ahí va la palabra adelanto. ¿Qué nosotros nos estamos proponiendo a mediano plazo? Bueno, esa mujer que está trabajando, que sea esa fuerza representativa en las tareas, en los sectores priorizados de la economía. Esa mujer que hoy estamos hablando que el 65% de las universitarias son mujeres. Bueno, estamos abogando en esta segunda etapa ya un ascenso de su posición a responsabilidades superiores en cargo del gobierno y del poder popular. Y ahí estamos hablando del tema adelanto, avanzar en lo que queremos, que ya todos los organismos e instituciones tengan su estrategia de género, pero algo que Yamila lo decía y no lo podemos dejar. A mediado, a corto y a largo plazo, tenemos que seguir trabajando con esa estrategia sobre todo dándole continuidad a los acuerdos, la convención de discriminación, de todas las formas de discriminación contra la mujer, que somos parte también, somos firmantes y tenemos que verla. Eso es un peso que nos va a atrasar. Mientras que nosotros como sociedad tengamos peso sobre la violencia, sobre la discriminación, no podemos avanzar en el orden político, social y económico, y afecta a la mujer. Exacto. Paso la palabra a usted. ¿Qué acciones se pueden hacer en paralelo al PAN para acompañar este programa? Bien, yo pienso que una de las cuestiones fundamentales que tuvo el Plan Nacional de Beijing y que lo tiene el programa es que establece los responsables de cada una de estas medidas y los participantes. Y yo creo que entre esos participantes, por ejemplo, que están las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de masas políticas, sociales. Yo creo que tenemos un gran aporte que realizar en materia de sensibilización, de capacitación. Por ejemplo, nosotros desde la Unión Nacional de Juristas de Cuba, desde nuestro proyecto Justicia en Clave de Género, incidimos en la capacitación en esta materia a nuestros jueces, juezas, fiscales, abogados y abogadas, asesores jurídicos, porque no cabe duda de que el impacto de la revolución ha sido importante, de que el avance de la mujer es es fuerte y sostenible, pero que quedan todas esas cuestiones, sobre todo instaladas en la subjetividad, que generan todavía expresiones de discriminación, y que es muy importante que las personas entiendan, visibilicen, que también son cuestiones con las que tenemos que luchar desde lo interno y en nuestro ejercicio profesional. Por lo tanto, creo que la labor de sensibilización y capacitación es permanente, y es lo que nos va a posibilitar que las personas asuman este programa nacional, asuman las estrategias diferentes que se realicen con total responsabilidad para realmente superar los escollos que todavía tenemos y que realmente están bien determinados para poder superarlos.
¿Qué otras acciones en paralelo, ya lo decía Yamila, pueden seguir aportando al programa? Bueno, en paralelo también, bueno, el programa es parte de los macroprogramas que atiende el Plan Económico hacia el 2030. Estamos hablando que el Programa para Adelanto de las Mujeres está en el macroprograma de Desarrollo Humano, Equidad y Justicia Social, y también tenemos una fortaleza, porque esos programas, esos macroprogramas están sustentados sobre la base de programas y proyectos. Entonces la vía también para seguir trabajando la línea de investigación en todos los proyectos que ya van saliendo por el macroprograma y que tienen su peso también y son dirigidos, y también a través de los ministerios que tienen que rendir cuentas a través del programa para adelanto de las mujeres en Cuba. Entonces hay una unidad en acción y sabemos que estamos todas con la mirada a seguir trabajando para la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres cubanas, refrendando la Constitución de la República de Cuba. Pues bien, el estatuto jurídico del Programa Nacional de Adelanto para las Mujeres ya es una realidad. Empoderamiento, igualdad y equidad de género, potenciación. Estas son las palabras claves del PAN. Así nos despedimos, pero usted recuerde que puede compartir con nosotros en Buen Cubano para seguir hablando de la vida cotidiana de nuestro país. Nos vemos.